Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que nos estén sintonizando. Esto es Voces Sostenibles, el podcast dedicado a la sostenibilidad. Hoy, lamentablemente, me toca conducir el programa yo solo. Nuestras Indira y Elizabeth no se encuentran con nosotros hoy y tampoco Samuel. Entonces, hoy estaremos conversando con un experto en un tema que desde hace unos cuantos años ha tomado una importancia global, un problema que ha quejado toda esta parte del globo, ¿no? América Latina, las islas, y es el sargazo. Tenemos hoy con nosotros al señor Ulises Jáuregui. Don Ulises. Buenas tardes. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y venir a compartir con nosotros y nuestra audiencia sus conocimientos con relación al sargazo, sus estudios, todas las cosas que usted viene haciendo a título personal y también con INTEC, querida institución de la cual también somos allegados y amigos. Don Ulises, cuéntenos para toda la teleaudiencia quién es Ulises, qué hace Ulises, de dónde viene Ulises, cómo Ulises entonces llega a empezar a trabajar estos temas con INTEC, el sargazo. Vamos a conocer un poquito a Ulises. Bueno, primero gracias por la invitación. Es todo un honor compartir con ustedes en este podcast por la importancia que tiene los objetivos y el público al que va dirigido. Yo soy nacido en Cuba, cubano, aplatanado en República Dominicana. Ya llevo viviendo en el país desde el año 2018. Soy ingeniero químico, soy doctor en ciencias técnicas y ambientales y he dedicado prácticamente toda mi vida profesional a la investigación, a la enseñanza, a la educación, en temas fundamentalmente relacionados con el medio ambiente. ¿Cómo llego yo al sargazo? Pues todavía estaba en Cuba en el año 2016 y en un proyecto con la Universidad de las Antillas en Guadalupe nos propusimos obtener carbono activado del sargazo, porque una de mis líneas de investigación era agua, o es el agua, el tratamiento de agua, y la idea era obtener carbón activado para purificar agua, eliminar del agua contaminantes de tipo orgánico, pesticidas específicamente, organoclorados, que era un problema que tenían en Guadalupe, y eliminar también metales pesados del agua. Cuando llego a República Dominicana en el año 2018 a establecerme, que INTEC me invitó a un contrato como coordinador del doctorado en ciencias ambientales, pues lo primero que hicimos fue hacer un levantamiento de cuáles eran los problemas de más interés para el país en aras de organizar las investigaciones del doctorado. Y entre otros temas salió en ese banco de problemas de investigación el tema de sargazo. Y ahí entonces fue que ya a finales del 2018, inicio del 2019, nos adentramos en el campo de la investigación de sargazo. Y ahí me tocó hacer un doctorado en lo personal, que fue conocer el problema y empezar a trabajar en este tema tan apasionante y tan importante para la República Dominicana y, como tú decías, para todo el Caribe. ¿Cómo nosotros podemos saber o cómo identificamos realmente, es la palabra correcta, cómo identificamos nosotros la forma en que, porque el sargazo, toda la vida ha habido sargazo? Sin embargo, ahora nosotros vemos esto que llega y son cantidades industriales, o sea, hay sargazo en todas las costas ya de Dominicana, en cualquier costa de Dominicana hay sargazo. México está lleno también de sargazo. Entonces, una situación que impacta de manera muy negativa. No solamente el turismo, porque parte del problema más grave que genera el scope del sargazo
es el impacto que genera a nivel turístico en todo tipo de países. Nosotros que vivimos, qué sé yo, casi al 100% del turismo, igual México, esa parte de México y tal. Pero ¿cómo es que el sargazo, de haber sido, qué sé yo, pequeñas cantidades, se convirtió, porque fue como de repente? Vamos allá, vamos allá. Mira, hay que empezar, vamos a hablar un poquito de historia. La primera referencia al mar del Sargazo aparece tan lejanas como en el diario de Cristóbal Colón, que en su viaje a las Américas cae en el mar del En el mar de los Sargazo. sargazos. Correcto, cae en el mar de los Sargazos. Ahí se le crea todo un problema, toda una historia, lo dice en el diario, eso por poco le cuesta la vida, porque ya llevaban días y días navegando y no llegaban a tierra. Y ahí sale el primer reporte del mar de Sargazo. Y tú acabas de decir una cosa que yo le digo siempre a mis estudiantes, a mis colegas. Yo desde niño recuerdo de estarme bañando en la playa y de vez en cuando aparecer un sargazo, una tirita de sargazo que siempre nos llamaba la atención porque es un alga flotante de un color muy llamativo, muy bonita. ¿Y cuándo es que se pone mala la cosa? Pues es muy sencillo. Ya hoy sabemos que la aparición del nuevo mar de Sargazo, como se le conoce, que está ubicado entre Brasil y África, se debe precisamente a dos elementos fundamentales. Uno, la deforestación del Amazonas para convertir tierras de uso forestal en tierras de uso agrícola intensivo, que conlleva por tanto el empleo de fertilizantes, pesticidas y otros químicos, que además se hacen, en el caso de los nutrientes, para que sean solubles y accesibles a las plantas. Por tanto, con la lluvia, con las escorrentías, pasan de los suelos al río, del río al mar, y ha creado una contaminación por nutrientes en el océano. El segundo elemento importante... O sea, el producto de la deforestación propia, correcto. Que conlleva ese tipo de agricultura invasiva, los aluviones con las lluvias, los aluviones, entonces te están llevando esos fertilizantes, esos esteroides, se lo están llevando al mar. Correcto. A las aguas del mar de los Sargazos y entonces... No, a las aguas del nuevo mar de los Sargazos. A las aguas del nuevo mar del Sargazo. Entonces ahí correcto. Sale este sargazo. Ahí vamos. En esteroide. Correcto. Ahí sale, vamos a decir que con todos estos contaminantes, nutrientes, junto a otro tema importante, es real, aunque muchos no crean, en el tema de cambio climático y calentamiento global. Sí. El tema del aumento de la temperatura de los océanos, junto a unas hipótesis también que andan de que el propio polvo de Sahara, por la presencia de algunos micronutrientes beneficiosos para los metabolismos de las algas, todos estos elementos, han hecho entonces que esos pequeños fragmentos de sargazo que salen del mar de Sargazo y que descienden, pues han llegado a esa zona, han encontrado literalmente, hablando, el caldo de cultivo para su desarrollo y se ha formado un nuevo mar de Sargazo. La diferencia es que el mar de Sargazo tradicional, que se encuentra hacia el noreste de donde nos ubicamos acá en Dominicana, está en una zona donde hay corriente circular y contienen a esa gran masa de sargazo. Mientras que en el nuevo mar de Sargazo, por su posición, se encuentra en una zona de corrientes ascendentes y descendentes, corrientes marinas, corrientes oceánicas, y sobre todo en el periodo entre marzo y septiembre aproximadamente, cuando esas corrientes son ascendentes, entonces transportan esa gran masa de sargazo, que hay que decir que durante el trayecto que salen del nuevo mar de Sargazo hasta nosotros se siguen replicando de manera exponencial y se ha provocado lo que se conoce como fenómeno de invasiones masivas del alga al Caribe, con impactos, como tú decías, no solo sobre el turismo. Primero, un impacto ambiental, con efectos negativos en algunas áreas. Por ejemplo, cuando el sargazo llega a una zona que hay una ensenada, que es un área cerrada, cubre la superficie. Al cubrir la superficie no permite el intercambio adecuado de oxígeno. El oxígeno que llega al agua, que es necesario para la vida de los peces y las especies marinas, se obtiene de la superficie. Al haber este fenómeno de eutrofización y que se cubre con el alga la superficie de estas zonas marinas, las ensenadas, puertos, pues entonces se provoca la falta de oxígeno y la muerte de especies. Segundo problema que provoca, que también se conoce cuando hay exceso acumulado en las costas por largo tiempo, dificulta el acceso de tortugas
a la tierra, a las playas, donde hacen su anidación. Eso es un problema que se ha reportado ya en varias islas del Caribe. Otros efectos menos estudiados es cómo afectan la zona de manglares, de humedales. Lamentablemente no hay muchos estudios porque los estudios fundamentales se han concentrado sobre todo en los ecosistemas costeros de playa por la implicación que tienen para el desarrollo turístico. Hay una implicación también social porque evidentemente sí los grandes hoteles se han puesto de acuerdo y han invertido en poner, por ejemplo, las barreras y sistemas de colección. Hay que pensar en que el pequeño propietario de un restaurante de playa o de una casa, de un hotel de 5 habitaciones, no tiene esos medios, esos recursos. Y entonces se afecta su actividad económica de manera importante, porque cuando usted no recoge el alga varios días y la acumulación pasa de la playa al borde del mar, entonces empieza un proceso de putrefacción, de descomposición. De descomposición con la emanación de algunos gases que pueden provocar efectos en salud. Eso en Dominicana no se ha reportado mucho, sí en las pequeñas islas del Caribe, porque tienen un problema mayor que nosotros, porque no tienen áreas prácticamente donde acumular. Además que las playas son más pequeñas y algunas playas de muy difícil acceso, con equipamiento, con tecnología para recoger, y hay algunos reportes de afecciones de salud, escuelas evacuadas, poblaciones evacuadas por el tema de las emanaciones de gases. Por tanto, el impacto es económico, es social y es medioambiental. Y también se le puede, como usted decía, también hasta de salud. Correcto, ahí estamos. Porque en lo social, entramos el tema de salud. En el social usted incluye el Correcto, tema de salud. Aparte de esas implicaciones que usted conversaba ahora, nos comentaba, ¿qué otras implicaciones para los ecosistemas marinos? ¿Tenemos conocimiento o hay algunos estudios que se hayan ya realizado de ese impacto que ha generado ese asentamiento masivo del sargazo en los ecosistemas? En nuestra área geográfica, el tema de impacto ambiental, quien más lo ha estudiado, por lo menos lo han publicado, porque no basta con estudiarlo, hay que publicar para que la comunidad, tanto científica como la población en general, tenga conocimiento. Quien más estudia esos impactos son los colegas de México, del sur de la Florida, y algunos estudios que se han hecho en Barbados. En Dominicana se han hecho estudios, todavía están pendientes a publicar algunos de esos trabajos. Pero es importante decir una cosa que sí hemos estudiado nosotros, estamos en fase también de pagar publicaciones. Tenemos que tener en cuenta que si el sargazo, lo que afecta en el sargazo es cuando esas invasiones masivas llegan y se acumulan en las costas. Cuando el sargazo está en el mar, que está en forma de pequeñas balsas, por tanto está en su medio, en su ecosistema de existencia, hay que decir que juega un papel importante y beneficioso. Número uno es un alga, al ser un alga es una planta, y una planta tiene un papel importante para alimentos de otras especies, sobre todo de peces pequeños, y cuando crecen los peces pequeños, después crecen los peces grandes. De hecho, te decía que uno de los estudios que hemos estado haciendo, junto con los colegas de la UNFU, que tienen un equipo que tiene experiencia de trabajo en pesca, que lidera la doctora Marcia Beltré, junto a nosotros, hemos estado indagando, por ejemplo, en comunidades pesqueras. Y hay un fenómeno interesante. Los pescadores nos dicen que el sargazo les impide salir a pescar. Les provoca problemas con sus artes de pesca en ocasiones porque se les puede partir un remo, dañar una malla. Pero cuando llegan al mar, cuando salen a alta mar, que está el alga, mejora la calidad y la cantidad de pesca. ¿Por qué? Porque precisamente esa alga es medio de alimentación, es un medio de sombra también, no olvidemos, para las especies que se mueven con el abajo. Y el otro factor importantísimo, por ser una planta, ellos consumen CO2 y producen oxígeno, por tanto juegan un papel importante en el tema de la oxigenación y de la descarbonización. Es decir, son un sumidero de carbono, convierten el CO2 para utilizar ese carbono para el desarrollo de su célula de la vida en oxígeno. Entonces, hay elementos que son de impactos negativos. Insisto, el impacto negativo está cuando la acumulación de esas afluencias masivas llegan a donde no tienen que estar, que es a las costas, pero tienen un papel positivo, un impacto positivo, como cuando ellos existen como ecosistemas en su lugar natural de vida.
Me interesa mucho que sigamos esa misma línea en la conversación. Usted mencionaba el tema de los estudios y algunos estudios que están haciendo en conjunto con la UNFU. Desde su espacio profesional en INTEC, ¿cuáles estudios se han hecho algún tipo de estudios, proyectos? Sí, cómo no. Bueno, en INTEC se creó desde el año 2020 el Grupo Interdisciplinario de Investigaciones de Sargazo. Es un grupo multidisciplinario de profesores, investigadores y, muy importante, de estudiantes, porque los estudiantes juegan un papel esencial en los temas de investigación. Eso es en INTEC. Ya después, y en el año, porque no es solo INTEC la única universidad que está trabajando en sargazo en el país, aunque me atrevo a decir que es la universidad que tiene más estudios realizados, publicados, pero tenemos en el país hoy, que se creó desde el año 2023, el 26 de enero del 2023, se creó la Red Interuniversitaria Dominicana para las Investigaciones de Sargazo, que conformamos hoy 10 universidades. ¿Y por qué la importancia de esa red? Porque para nadie es un secreto que en el país no tenemos recursos ilimitados para investigar. Además, todos no podemos dedicarnos a todo. A lo mismo. Y se ha creado un grupo de colaboración donde cada universidad ha ido ganando en experticia y donde compartimos recursos también para los trabajos de investigación. Regresando a INTEC, el primer trabajo que hizo INTEC en el año 2015 con sargazo estuvo relacionado también con el tema carbono activado. Voy a hacer un alto aquí para, antes de seguir, un poco explicarte desde el punto de vista de estrategia, cómo desde INTEC y después la red universitaria hemos dividido el tema sargazo para su estudio en 4 grupos importantes. Interesantísimo eso. El primer grupo está relacionado con el tema de monitoreo y predicción. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que buscar, tener ojos para saber por dónde viene el sargazo y tenemos que desarrollar modelos y herramientas que nos permitan decir dónde, cuándo y en qué cantidad va a llegar el sargazo a nuestras costas. Creo que hay un sistema o sea, satelital. Ahí vamos, ahí vamos. Voy a explicarte los 4 grupos Lo vi en un momento. Y después voy a ir por grupo explicándote qué se está haciendo. Después la segunda área estratégica de trabajo está relacionada con contención y colecta. Es decir, cómo evitar que el sargazo llegue a las costas. Llega a la costa. Y cómo recogerlo para que no llegue a las costas, pero que tampoco se quede en el agua. Porque si se queda en el agua, acumulado en las barreras, también tiene riesgo de putrefacción. Sí. Y de afectar la zona en la que se encuentra acumulada. El tercer grupo, muy importante, es valorización. ¿Por qué valorización? El sargazo es una biomasa de propiedades increíbles para de ella poder obtener productos y valores. Y por tanto, muy acorde al tema del que estamos hablando, convertir el problema ambiental del sargazo aprovechando esa biomasa es un camino para el desarrollo sostenible, porque estamos hablando de una materia que nos pone en la mano la naturaleza. Por tanto, podemos pensar en que la valorización, repito, es un medio importante hacia la sostenibilidad. Y el cuarto elemento, en que estamos viviendo las investigaciones, está relacionado con todo lo que tiene que ver la biología del sargazo y la evaluación de los impactos. Entonces, para ir por proyectos, voy a empezar a hablarte de los que hacemos en INTEC y después, si lo consideras, hablamos de otras universidades. En INTEC, en el primer grupo de proyectos relacionados con monitoreo y predicción, tenemos 2 proyectos en función, los 2 financiados por Fondosit, por el Estado, a través del Fondo Dominicano de Ciencia y Tecnología, que gestiona el MESIT. Un proyecto es el proyecto del desarrollo del satélite Quisqueya, un nanosatélite que estamos desarrollando para precisamente tener ojos propios y poder ver por dónde va el sargazo. La gente podría pensar, pero ¿cómo Dominicana haciendo un satélite? Si hay tantos satélites y tantas relaciones. El tema de tener un satélite propio, uno, nos da independencia en el manejo propio de la información, pero 2, nos da la ventaja
de poner a circular el satélite en nuestra zona geográfica y por tanto vamos a tener una mayor cantidad de frecuencia de imágenes para hacer predicciones más exactas. Mayor información. Correcto, porque hoy en día dependemos de los satélites que otros países montan para sus necesidades y que indiscutiblemente hoy son una ventaja porque hoy el país tiene un sistema de monitoreo de sargazo que financia el gobierno a través de ANAMAR, la Agencia Nacional de Asuntos Marinos, donde hay un sitio web que usted puede entrar porque el acceso es libre y saber cómo, por lo menos, las predicciones de sargazo para los próximos días. Este es un proyecto. Ese proyecto lo dirige el estudiante de doctorado nuestro, Edwin Sánchez, disculpen, y Edwin maneja junto con un grupo de estudiantes el proyecto. Hay otro proyecto que es de predicción, que lo maneja nuestro director de investigación, el doctor Carlos Sanjay, que es para la parte de predicción. Al igual que hoy, con una gran exactitud, somos capaces de predecir las condiciones meteorológicas, que somos capaces de predecir la llegada de ciclones, de huracanes, están las condiciones para poder predecir la llegada de sargazo. ¿Por qué? Porque tenemos los modelos meteorológicos, tenemos un poco información sobre el tema de la dirección de los vientos, pero aquí hay que poner una componente más a la ecuación, que es el tema de corrientes marinas. Por tanto, requiere de una cierta especificidad para el desarrollo de este tipo de modelos. Y entonces, este proyecto que dirige el doctor Carlos Sanjay, pues está direccionado al desarrollo de nuevos modelos para la predicción. En el segundo grupo de proyectos o de trabajo que está relacionado con la contención y colecta, primero creo que es muy justo decir que en el tema de contención y colecta, el liderazgo en el país lo han tenido los hoteles y dos empresas que se han creado en el país con estos fines. Los hoteleros por necesidad. Yo puedo decir que hay líder la Fundación Grupo Punta Cana que desarrolló las primeras barreras. Sí, un cubano. Exacto, que ayudó al Grupo Fundación Punta Cana. Un cubano que lo conozco muy ahí bien. Al frente de Jay Kill, que es el director de sostenibilidad de la Fundación Grupo Punta Cana. Y después nacieron dos empresas dominicanas, Alganova, que se desarrolló las primeras, vamos a decir, ya barreras de tipo flexible, el primer sargator, el primer barco de alto porte para la colecta de sargazo, que ya han desarrollado varias generaciones, y más recientemente, más joven, otra empresa de jóvenes, que es Oscarbon, SOS Carbón, que nace precisamente a partir de una experiencia con el MIT en los Estados Unidos. No recuerdo si fue con Grupo Punta Cana también o con también. Capcana, no recuerdo. También ellos trabajan con el grupo, tanto Alganova como SOS Carbon han estado trabajando con el grupo Fundación Punta Cana en un momento u otro. Y ellos han trabajado, lo interesante del trabajo de la embarcación de esos carbones es que han desarrollado un aditamento que se pone en las embarcaciones, los botes, las yolas de los pescadores y le da una segunda vida a los pescadores o cuando no es época de mucha pesca o cuando hay problemas con el sargazo. Entonces, ellos son los líderes, han sido los líderes en el tema de contención y colecta. Sin embargo, en INTEC, en un proyecto de estudiantes de mecatrónica se desarrolló una embarcación un tipo catamarán, pero autodirigible, dirigido a distancia, que tiene la ventaja que puede trabajar 24 por 24, 7 por 7, no lleva manejo de humanos. Ese modelo está en estos momentos en evaluación precisamente por la ONAPI para la entrega del derecho de un certificado de diseño industrial. Ajá. Y está búsqueda de fondos para poder escalar, porque no olvidemos que al final todas las soluciones que se quieran lograr tienen que pasar por financiamiento. Sí. Ya en el tercer grupo de proyectos relacionados con el tema valorización, en INTEC hemos trabajado en 3 líneas fundamentales. Primero, carbón activado, seguimos trabajando con el tema carbón activado, ya tenemos una tecnología por incluso 3 procesos distintos. Haya sido muy importante la colaboración con Francia, con la Universidad de las Antillas en Guadalupe y con el Instituto Nacional de Investigaciones Aplicadas de Rouen en Francia. Ahí estamos trabajando 2 tecnologías diferentes. Estamos trabajando
el tema de la pirólisis convencional y con la gente de Rouen y con la pirólisis bajo microondas. Y ahí se obtiene carbón activado, pero además se obtienen otros productos de interés como posibles lubricantes que pueden ser materia prima para convertirlos en biocombustible y gases de interés combustible, porque se tiene una mezcla prácticamente mitad y mitad de CO, monóxido de carbono y dióxido de carbono, y la otra metano e hidrógeno, que son indiscutiblemente portadores energéticos importantes. El segundo tema en que hemos trabajado junto a la Asociación Banelino, de bananeros de la línea noroeste del país, es en el tema del desarrollo de un biofertilizante a partir de sargazo, que ya hemos evaluado en banano y que hemos evaluado en tomate. Hemos tenido con ahí resultados positivos. Con resultados positivos y con un apoyo financiero, por lo menos para arrancar por parte de la FAO. Por parte de la FAO, que nos ha apoyado en eso también. Con relación me interesa mucho también esa parte del producto que se ha desarrollado a partir del sargazo para alimentar la producción agrícola. ¿Cómo ustedes han logrado o cómo se ha logrado hacer ese producto? Cuando nosotros hicimos con Enrique Pujibet, hicimos una serie de análisis, de estudios y eso, cuando el presidente ordenó la mesa del sargazo. Correcto. Organizó la mesa del sargazo. Entonces nosotros como CODES estuvimos participando de ahí porque tenemos un vínculo desde nuestra génesis muy cercano con el medio ambiente y siempre nos hemos preocupado por todo ese tipo de cosas. Y entonces estuvimos en la mesa del sargazo. Y una de las preocupantes que teníamos nosotros y que llevábamos nosotros allí era qué vamos a hacer con el sargazo, porque tú recoges el sargazo en mar adentro, 1 tonelada de sargazo, pero cuando ya tú lo secas, no esa tonelada no es 1 tonelada, son, qué sé yo, 10 libras, qué sé yo. Pierde mucho valor y el costo de transportarlo es ridículamente alto. Aparte de eso, entonces tenemos el tema de las bolitas que lo mantienen flotando, ¿no? Que están llenas de la cantidad X de gases que tenga, pero que son altamente tóxicos también, en una proporción. ¿Cómo ustedes hicieron cómo a nivel científicamente hablando, cómo ustedes lograron separar esa parte de la toxicidad para convertir ese sargazo en abono, Vamos en fertilizante? Primero, acabas de mencionar un nombre y quiero saludarlo de todo corazón. Querido amigo Enrique Querido Pujibet. amigo y entusiasta profesional con todo este tema de sargazo desde el Ministerio de Medio Ambiente, Enrique Pujibet. Nuestro saludo, Enrique. Don Enrique hasta comió sargazo. Él hizo una prueba con sargazo. Sí, ya él me mandó la foto de la tempura de sargazo. Tempura de sargazo a la Boca Chica. Atención, atención. Es verdad que las algas se consumen en Asia, pero tenemos que tener cuidado. Vamos allá, mira. Primero un detalle. En efecto, el sargazo flota porque tiene esas vesículas que lo hacen flotar, pero no hay gases tóxicos en esas vesículas. Esas vesículas lo que hay es aire. Es aire. ¿Dónde está el problema del sargazo? El problema del sargazo es que el sargazo es un bioacumulador de metales pesados. Okay. En la estructura del sargazo hay un elemento que es el alginato. Y ese alginato, que es un monómero, vamos a decir, ese alginato, cuando la planta de manera natural toma el agua, porque la planta se alimenta también en el agua, toma sus nutrientes. Claro. ¿Okay? Cuando toma el agua, toma todo lo que hay en el agua, y en el agua hay contaminantes. Pues resulta ser que el alginato ayuda a fijar esos metales pesados en el interior del alga. Y hay un contenido de metales pesados superior a la media de ese contenido en las aguas, porque se va bioacumulando. Y hay un elemento que ha sido reportado no solo por nosotros, porque Intec también, dentro de sus investigaciones, lleva ya desde el año 2015 trabajando en caracterizar el sargazo que llega a República Dominicana. Hemos encontrado que por encima de los límites admisibles para uso en la agricultura, de manera sistemática, repito, no solo por nosotros, sino por otros investigadores, se ha encontrado el arsénico. Y eso es un problema, como tú dices, para el uso directo del sargazo en la agricultura.
Otro elemento muy importante que tú das es el tema del cambio de volumen cuando el sargazo vive en el mar. El porciento de agua en el sargazo es del 85 al 87%. ¿Ok? Por tanto, cada 100 kilos de sargazo, al final lo que nos vamos a quedar de sargazo seco es 15 kilos, como tú decías, mucho nos queda poco. Por tanto, hay que plantearse para su valorización dentro del tema de la cadena de valor, cómo hacer, transportar sargazo húmedo, transportar sargazo seco, secarlo en la zona donde se produce, y de eso yo voy a hablar dentro de unos minutos. Ahora, la pregunta tuya, ¿qué hemos hecho para evitar ese tema? Bueno, primero, hay varias tecnologías. En el caso nuestro, el proceso que usamos para obtener el biofertilizante líquido es una fermentación anaerobia, para los que no conocen el tema, es someter al alga en presencia de agua y melaza, la melaza como fuente de energía, la presencia de microorganismos, esos microorganismos se van a alimentar, van a ir consumiendo lo que hay en el medio, van a ir sacando los nutrientes a través de ruptura de las paredes celulares de sargazo, lo van a permitir que pase a la fase líquida y ahí pasan también los nutrientes, las fitohormonas que están presentes en el alga, por eso es que es beneficioso para la agricultura. Sin embargo, los metales pesados van a quedar retenidos en esa red que forma el alginato dentro de la fibra de sargazo que no se disuelve y se queda presente al final de la fermentación. Si cuando tú terminas la fermentación, tú tienes dos fases. Una fase sólida, donde quedan retenidos la mayoría de los metales pesados, pasan alguna pequeña cantidad a la fase líquida, y en la fase líquida, que es el producto que nosotros vamos a utilizar como biofertilizante líquido. Para poner el ejemplo de un lote, que es el que pongo siempre, porque fue el primero y nos dio una sorpresa agradable, teníamos 65 partes por millón de arsénico en el sargazo. La FAO, las normas internacionales de algunos países no autorizan a utilizar productos con más de 15 partes por millón de arsénico. Cuando hicimos nuestro estudio, logramos que, al evaluar, al hacer los estudios, evaluamos que en el biofertilizante líquido no llegábamos, estábamos sobre los 4 partes por millón. Por tanto, bajamos de manera importante y sobre todo cumplimos con los valores para las normas. Hoy hay otros procesos para la eliminación de metales pesados. Por ejemplo, Soscarbon acaba de crear su grupo Sostech y están trabajando en bioestimulante, que es otro producto de la tecnología, y ellos igual logran separar los metales pesados. La ventaja, cuando usted extrae del sargazo el líquido es como como cuando hacemos la caña de azúcar, que lo que hacemos es que hacemos una molienda, sacamos el jugo de caña, de ahí el azúcar. De manera similar, hay procesos para obtener bioestimulantes u otros productos donde usted exprime el alga, saca el jugo, ese jugo es ácido. Y los metales pesados tienen para su separación un aspecto muy importante. Cuando usted neutraliza nada más que lleva pH 7, esos metales precipitan y se separan de manera fácil. Entonces, tecnológicamente hay soluciones para poder disminuir o eliminar estos metales pesados. Entonces, es importante, eso sí que tú acabas de señalar, que cuando hagamos los estudios tengamos la evidencia de que los productos que estamos obteniendo para uso en la agricultura sean seguros desde el punto de vista de las normas. Pero en el país tenemos las condiciones para hacer esos estudios y para verificar que los estudios que estamos haciendo y las investigaciones que estamos haciendo nos permiten eso. Por ejemplo, en el caso del estudio de banano, tuvimos fondos para estudiar solo 10 semanas, pero en el caso del estudio con tomate pudimos hacer ciclo completo y verificamos incluso que en el fruto y en las hojas no hay metales pesados ni arsénico en cantidades que puedan afectar la salud significación. No, que puedan. Por tanto, eso habla de que tenemos un producto que es seguro para su uso en la agricultura. Entonces eso iría de manera consona con una posibilidad de que el sargazo sea reutilizado dentro de la cadena de valor como un fertilizante, como un abono, lo cual llevaría también un progreso quizá a esas comunidades costeras cuando ese producto ya, o las comunidades que se ven afectadas por el sargazo, ¿no? Puedan tener algún tipo de beneficio de ese... Correcto. Pero yo insisto,
Insisto en que no es recomendable coger el sargazo y uso directo. Si para algo estamos las universidades, para algo estamos los que investigamos, porque además hay otro elemento importante que no se nos puede olvidar, no es solo los metales pesados. Las algas vienen de un medio marino, por tanto tienen un alto contenido salino y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de aplicar en los suelos para no provocar un fenómeno de salinización de los suelos. Entonces, ese es otro elemento. Hay procedimientos, hay tecnologías que nos permiten también eliminar una parte de esa sal y garantizar que el producto que se vaya a usar en la agricultura cumpla con las condiciones. Es decir, yo por lo menos, y de hecho no yo, por ejemplo, el año antepasado, salió la norma en Estados Unidos, en el sistema de manejo de sargazo para Puerto Rico, prohibieron el uso del sargazo de manera categórica en la agricultura de modo directo. Entonces, eso es un elemento que hay que tener en cuenta. Es decir, podemos hacer, pero hay que hacer... Claro, una reglamentación, correcto, una reglamentación importante con relación a eso. Porque... Muy bien, tiene que haber reglamentación y tiene que haber transformación del producto. Sí. Entonces, para continuar, me quedan dos aplicaciones que te decía que hemos trabajado en el INTEC. Ya te hablé del carbón activado, te hablé del biofertilizante líquido, y la otra importante está relacionado con un proyecto que estamos avanzando en la obtención del alginato y en el empleo de las fibras de manera conjunta. El alginato, la idea es utilizarlo como materia prima para la producción de bioplásticos, que queremos ver si obtenemos bioplásticos biodegradables. Hay una unidad de bioplásticos en INTEC que trabaja en el tema, y además, junto con la fibra del sargazo, trabajar en el tema de la obtención de biocomposites o materiales o tableros que puedan servir para uso, digamos, en construcción, elaboración de muebles. ¿Algún tipo de compost? No es compost, es composito. Composito es hacer tableros, es como hacer tableros tipo plywood, como esto que tenemos aquí en la mesa. Sí, madera prensada. Exacto, fibra prensada, que pueden tener distintos usos, la construcción, muebles, aislante térmico, aislante sonoro. Es decir, eso se está evaluando. Además de INTEC, en este tema están trabajando colegas de LISA y colegas de la Pucamaima, que también son parte de la red. Eso es lo que estamos haciendo en INTEC. Ahora, si tú me permites 3 minutos, en el tema por favor, valorización. Yo lo estoy aprendiendo aquí muchísimo. En el tema valorización hay otras universidades trabajando. Nos hemos un poco compartido el trabajo. UNAPEC, UFEC, son líderes en el tema de la obtención de biogás, metanol a partir del sargazo. En el caso de UNFU están trabajando de manera muy importante en un proyecto que es precisamente convertir el sargazo en materia prima. Todo esto que estamos hablando, que hay que secarlo, que hay que desalinizarlo, necesita de procesos, porque como el sargazo lo tenemos de manera temporal, viene 6 meses al año, después no tenemos sargazo, pues es importante que se creen facilidades y tecnologías que nos permitan conservar el sargazo, tratarlo, secarlo, conservarlo, para garantizar precisamente, como tú hablabas, de un transporte seguro y sobre todo económico, que sea eficiente. Sí. Porque no vamos a transportar agua, es mejor transportar el sargazo seco, porque realmente en volumen hay una pérdida importante cuando tú gestionas eliminar el agua del sargazo. Después tenemos igualmente, colegas de la UAS que están trabajando en el tema de modelación y que además son los líderes en el país en el tema de estudio del sargazo como alga, es decir, la parte biológica, el Centro de Investigaciones Marinas de la UAS. También están los colegas de UNIBE, están los colegas de UCATESI, UTESA, en fin, somos 10 universidades que estamos trabajando en el tema de las aplicaciones. Y por último, en la cuarta línea estratégica, en INTEC ya hubo un proyecto que terminó con la primera tesis de doctorado del país en el tema de sargazo, que la defendió el actual doctor Rolando Liranzo, que precisamente trabajó en el desarrollo de los fundamentos para el desarrollo del sistema de gestión, porque es muy importante el tema de la gestión adecuada del sargazo, para precisamente combatir los impactos ambientales y convertirlos, vuelvo a indicar, a voces de sostenibles en un producto para el desarrollo sostenible del país. Interesantísimo. Siguiendo, porque es que el sargazo tiene un ecosistema propio en la vida de los científicos. Los estudios son costosísimos. Finalmente ya por lo menos nosotros aquí en el país
según lo que usted nos ha estado comentando, no hemos podido empezar a poner de acuerdo, a unar esfuerzos, porque yo recuerdo que cuando se generaron las mesas de discusión para el sargazo, estábamos como los dominicanos, o sea, estábamos, cada quien estaba jalando para su lado, tratando de buscar cuál era la ventaja que iba yo tener con esto, que el producto mío es el bueno, que el mío es el que sirve, el tuyo no sirve. Pero ya finalmente creo que hemos empezado a generar una idea común en la cual todos los actores de la vida nacional se han unido y nos hemos puesto todos a una. Yo tengo entendido, don Ulises, que hay una investigación que ustedes hicieron, o INTEC o usted de manera particular, que analiza las cuencas hidrográficas. Cuéntenos acerca de ese análisis, de esa investigación que ustedes hicieran. Mira, antes de pasar a las cuencas hidrográficas, para cerrar el tema sargazo, y hacer justicia, porque es muy importante. Y hay que ser agradecido en la vida. En la vida. En la vida hay que ser agradecido. Porque tú tocaste un tema de los costos de la investigación. Toda investigación es costosa y el sargazo cuesta. Por tanto, yo creo que es justo reconocer hoy a quienes han apoyado desde su posición los estudios de sargazo con recursos. Primero, el apoyo gubernamental inicialmente a través de Fondosit, que ha financiado ya más de 8 proyectos desde el año 2013 hasta la fecha del tema sargazo, con fondos millonarios para que se pueda trabajar. Más recientemente, en estos momentos hay en evaluación un grupo de proyectos, se presentaron 30 a una convocatoria que hay abierta de proyectos para las 10 universidades, optando por fondos. Hay $1 millón que designó el gobierno para investigaciones de sargazo. Hay gente que dice que no es mucho, pero yo digo que es algo. Y que cuando hagamos, pues estamos seguros que nos darán más dinero. Agradecer, si bien en unos primeros años no tuvimos prácticamente acompañamiento internacional por los impactos del problema y además por los resultados que se han ido obteniendo, la comunidad internacional se está empezando a movilizar para apoyar los temas de sargazo. En estos momentos en INTEC tenemos un proyecto financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia a través de su embajada, Res Agro Sargazo, que tiene un apoyo financiero importante. Se acaba de aprobar un proyecto Interreg en el Caribe, en Guadalupe, donde Dominicana participa por primera vez. Eso es importantísimo para nosotros. Y en estos momentos sabemos que la colaboración alemana, la colaboración francesa van a poner fondos importantes para las investigaciones a partir de este año por 3-4 años. Eso hay que también creo que decirlo. Ahí todavía son fondos concursables, no tenemos nada en las manos. El BID también hizo un llamado a proyectos BitLab. Por esos proyectos BitLab hay 2 proyectos del país beneficiados. Y más recientemente hay un proyecto también del BID que acaban de aprobar a INTEC con la empresa suiza Algatec. Sobre eso, ellos son donde se oye ese carbón en algún momento. No, esos son los finlandeses. Ahí hicieron una prueba. Correcto. Ahí hay un proyecto muy importante con Origin Biocean, una empresa de Finlandia que está trabajando de manera seria e importante en un tema que es vital. Yo pienso que el interés y el apoyo financiero al sargazo como producto va a llegar cuando logremos obtener los productos de alto valor agregado que contiene el sargazo. Sí. Y precisamente lo que está trabajando la gente de Origin Biocean y lo que quieren hacer también la empresa Algatec es trabajar en el tema de mover el concepto de biorefinería. Porque ahí entonces tú obtienes los valores de los productos de alto valor agregado y te queda toda la fibra. ¿Qué hago ahora yo con esta fibra? No, igual, lo que estamos haciendo. Vamos a inventar. Lo que estamos haciendo con los tableros, el tema de energía. Es decir, todo hay una posibilidad inmensa que yo pienso que vamos a entender de verdad el valor cuando tengamos estas tecnologías en las manos. Entonces yo quería, para cerrar el tema sargazo, agradecer a quienes están apoyando estas investigaciones. La investigación, como tú nos decías, requiere de fondos. Y no solo agradecerles a ellos, y ahora voy a mirar la cámara, hacer un llamado a todos aquellos. Como dicen ahora, ¿cuál es mi cámara? Esa es mi cámara. ¿Cuál es mi cámara? Ninguna de las dos es mía, pero ahora estoy hablando por esta.
Agradecer y llamar a todas las personas que puedan apoyar los trabajos de investigación con el sargazo. Queda mucho por hacer y por tanto las universidades, los centros de investigación necesitamos de ese apoyo financiero. Entonces pasamos a las cuencas. Vamos a hablar de las cuencas. Vamos Me allá. interesa saber de esa investigación, de ese estudio, de ese análisis que usted pudo tener acceso y trabajarlo de primera mano. Bueno, ya te dije cuando llegué a Dominicana para el doctorado de Ciencias Ambientales, cuando hicimos el levantamiento de los problemas, nos salió el tema del sargazo. Yo que nunca había trabajado mucho con el sargazo, solo aquella experiencia con Guadalupe, he tenido que hacer un segundo doctorado en sargazo. Por si fuera poco, cuando hicimos el levantamiento de los temas ambientales en Dominicana, nos sale el tema de las cuencas hidrográficas. Y entonces, ese es un tercer doctorado. Sí, yo he tenido que aprender de todo, muchísimo aquí. Y yo voy a insistir, vuelvo a los agradecimientos. Esto no es Ulises, es decir, esto es un grupo grande de personas. Yo todos los días aprendo de a quienes vine a enseñar, de mis estudiantes. Los estudiantes para nosotros son la fuerza motriz del proceso que estamos haciendo de investigación-desarrollo. Sin ellos no somos nada. Y voy a aprovechar, ya que estoy dando agradecimiento, para agradecer también, en este caso INTEC, porque es la institución en la que trabajamos, a agradecer también a todos los que desde el punto de vista de trabajo administrativo y de servicio, todos los días están pendientes de que las cosas puedan salir. A veces nos olvidamos de ellos, yo nunca me olvido porque yo todos los días los estoy molestando y ellos todos los días me están resolviendo. Sin ellos no somos nada y no tuviéramos nada tampoco. Creo muy justo reconocerlo. Entonces te decía, ¿cómo caigo yo de nuevo en el tema de las cuencas? El doctorado. Yo llego, primero identificamos, hicimos un banco de problemas. Por ejemplo, en el caso del sargazo, la persona que empezó con sargazo, hoy doctor Rolando Liranzo, es abogado, pero trabajaba los temas precisamente de medio ambiente y le dijimos, te toca la tesis en sargazo. No, yo no sé nada, digo, yo tampoco vamos a aprender. Y hoy es doctor en ciencia en sargazo. Y tiene artículos publicados en sargazo. Y es uno de los líderes de sargazo, evidentemente, en el país, porque es una gente que también domina el tema sargazo. Pues en el tema de cuencas, a diferencia, yo llego y pongo en la pizarra, bueno, uno de los temas es el tema gestión del agua y las cuencas. Y ahí me levanta la mano Casimiro Maldonado. Casimiro Maldonado defiende su tesis este año, tiene el mes que viene la predefensa de la tesis. Casimiro Maldonado es un dominicano de esto de pura cepa, san cristobalense de pura cepa, defensor desde niño del Nigua, uno de los que ha estado en la batalla del tema de la conservación y cuidado de las cuevas del Pomier. Oh. Pues Casimiro me dice, profe, yo casi que me hago doctor con el tema de cuencas porque yo toda mi vida me he dedicado a estudiar mi río y mi cuenca, que es el Nigua. Y ahí entonces le digo, pues tú vas a hacer tu tesis va a ser en cuencas. Y ahí empezamos a trabajar con Casimiro Maldonado y de nuevo los estudiantes, las comunidades, en el tema que es muy importante de la gestión integral de las cuencas. Esa fue la línea de investigación que empezamos. Tenemos que tener en cuenta que las cuencas desde el punto de vista de cuidado y garantía del recurso hídrico son el corazón del país para la conservación del agua. Pero además, un río o una fuente superficial de agua, un lago, una laguna, forman una cuenca por la pendiente, por la dirección de la pendiente de donde llegue el agua a ese fuente de abastecimiento de agua. Y entonces el manejo integral de las cuencas es esencial. 1, el cuidado del recurso agua. 2, el uso de la tierra. Nos hemos dado cuenta cuando estudiamos los mapas de los últimos 15, 20 años y usted analiza cada una de las capas en los mapas, usted analiza la capa uso de la tierra. Como por ejemplo, voy a detenerme en el Nigua porque nosotros hemos trabajado 2 cuencas con 2 enfoques diferentes. La cuenca del Nigua desde el punto de vista de enfoque integral. Y en el caso del Yaque, te voy a hablar del río Yaque, no te voy a hablar de cuenca del río Yaque del Norte, porque haya sido un trabajo que es otra tesis de doctorado que se ha trabajado
con los colegas del Fondo de Agua Yaque del Norte y Plan Yaque con el tema de humedales construidos. Lo dejo para después. Okay. Entonces, manejo integral de cuencas no es solo el tema del agua, es el tema del uso de la tierra. Nos hemos dado cuenta cómo el uso de la tierra ha ido variando, a veces por conveniencia. Hay zonas que tenemos que respetar. Donde hay un bosque hay que respetar el bosque. Claro está que tenemos que tener tierras de cultivo, pero ha habido, en muchos casos, manejo inadecuado de gente que son propietarios de un pedazo de tierra. En esa tierra hay una zona que es forestal y yo voy a quitar árboles para sembrar aguacate porque el aguacate da dinero. Y a veces siembro el aguacate en un lugar que el aguacate no se da bien. Yo creo que por ahí es que va mala cosa. ¿Entiendes? El tema entonces, de la irresponsabilidad, la correcto. forma irresponsable de hacer las cosas. Pero lo que es serio también es el tema del manejo irresponsable de la minería asociada a las cuencas. El país tiene una gran cantidad de recursos para la construcción, de material, para material de la construcción, pero lamentablemente la gente de manera ilegal va también a los ríos a veces a sacar la arena para la construcción. Sí. Porque la arena lavada es muy valiosa. Si esa arena no hay que hacerle nada. Sí. Ya esa arena viene fina, viene beneficiada naturalmente, claro. Pero es que no podemos de manera irresponsable e ilegal, porque lo que estamos haciendo es afectando, después se afecta el curso de ríos, se afecta el sistema hídrico de ríos, ahí hay problemas contra los que no podemos hacer. Parte de, como usted dice, afectamos de manera hasta definitiva. En la mayoría de los casos afectamos no solamente el cauce del río, sino también la propia vida del río. Correcto. En San Cristóbal o la parte sur, el sur cercano, es el mejor ejemplo que tenemos. O sea, el río Jaina, por ejemplo, cuando tú te vas por la carretera vieja, por la carretera Sánchez, el río Jaina, cuando tú llegando a San Cristóbal, para entrar a la entrada de San Cristóbal, ahí tú te das cuenta. O sea, eso, cuando yo soy de San Cristóbal, yo era un niño que yo cruzaba por ahí. O sea, el tamaño de ese espacio de río que había ahí, y ahora es un hilo. Exacto. Y ahora es un hilito, y hay otro pedazo del río más para abajo que ya no existe ni siquiera. Y eso es producto de una minería irresponsable y clandestina, sacando esos agregados de manera, repito, clandestina y obviamente ilegal. Entonces, como usted indica, esa parte de la irresponsabilidad de nosotros como ciudadanos da el traste con acabar con ese recurso. No, y el tema, incluso, tenemos que estar conscientes de una cosa, Nosotros los recursos naturales nos hacen falta. Tenemos que utilizar. Por algo se llama, el país ha decidido tener un Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y tenemos que hacerlo, y la minería es importante, pero tenemos que tener una minería responsable. Tenemos que buscar que donde se autorice, se dé permiso para explotar una mina, hay que hacerlo de manera consciente, con los cuidados que lleven, con las medidas a tomar para cierre de minas. Entonces, todos estos elementos son importantes en la cuenca. Las cuencas, históricamente, han sido el lugar natural de asentamientos poblacionales y desarrollo del hombre, porque estamos alrededor de una fuente esencial que es el agua. Entonces, o nos ponemos cerca de la costa o nos ponemos en un río. Entonces, si acabamos con los ríos, si acabamos con la cuenca, vamos a acabar con la vida. Entonces, es esencial. El tema, reitero el tema de manejo integral de cuenca. Esta palabra de manejo integral. 1, recurso hídrico. 2, uso de tierra. 3, manejo responsable de las producciones, sean de recursos naturales o sea del establecimiento de industria. Porque el otro problema es que usted establece un hospital, usted establece una ciudad, usted establece una fábrica, no se trata de manera adecuada del agua y tenemos vertimientos de aguas residuales con contaminación del río. Eso es importante. Recordemos que el agua potable en la tierra es menos del 2,5% y ya una parte importante está contaminada. Aquí en Dominicana todos tomamos agua embotellada. Porque está tan contaminada que ya ni de manera natural no podemos consumirla, y eso es una responsabilidad social. Pero además, la planificación física. Usted tiene que tener, no es llegar, porque tú ponías un ejemplo que me viene como anillo al dedo. Antes había un río con un caudal determinado. Ahora hay un hilito, hay lugares en que no hay ni siquiera ni corre. Y llega una gente y planta una casa ahí. Viene un mal tiempo, vienen lluvias torrenciales, entonces se destruyen las casas, daños materiales, daños humanos. Por eso que hablamos del concepto de desarrollo
integral, porque la planificación física, la planificación urbanística tiene que entrar también en esos manejos. El papel de los gobiernos locales en el manejo de sus recursos, del recurso de la cuenca, es esencial. Entonces, repito, la cuenca, los dos lugares de asentamientos humanos han sido costas y ríos. Entonces, si no cuidamos una cuenca, estamos poniendo en riesgo la vida. El estudio que se ha realizado en la tesis de Casimiro incluye, un diagnóstico que ya se publicó recientemente, un trabajo muy bonito que lideró Casimiro, sobre la situación del Nigo en los últimos 20 años. 2, se acaba de publicar en una buena revista un estudio de percepción de riesgo. Porque el otro tema es que ante las condiciones que estamos viviendo hoy, reales, de los efectos, en ocasiones de eventos asociados a cambio climático, como inundaciones o sequía, que son los grandes extremos, hay una serie de fenómenos asociados que pueden poner en riesgo la seguridad de las personas y de los medios. Y a veces la gente no tiene una adecuada percepción de sus acciones. No es solo de lo que me puede afectar un evento climatológico, sino de lo que yo hago a diario. La gente no entiende que a veces están cavando su propia tumba. Porque si yo no cuido mi agua y no tengo la más mínima percepción, idea de ese cuidado, pues estoy llevando a un problema. Una especie de efecto mariposa a largo tiempo. Correcto, boomerang, mariposa. Llámalo como quiera. Como quiera nos vamos a dar. Y el efecto también que tienen que tener el respeto de las instituciones. Cuando hablo de instituciones no solo del gobierno, es el gobierno, las comunidades, las universidades, la labor educativa, que es esencial para el trabajo y la protección de estos recursos que tenemos. Entonces, repito el concepto de manejo integral de cuenca, muy importante. Y yo pienso que eso es algo en lo que hemos ido avanzando, con la cuenca Nigua como ejemplo, pero vamos a entrar en otras. Para ir cerrando, que ya se nos va acabando el tiempo, para ir cerrando, también me llama mucho la atención, a título personal, esa última parte que usted mencionaba de la educación. Para los jóvenes que están interesados en el campo de las ciencias ambientales y eso, ¿qué consejo usted le daría a esas nuevas generaciones que están interesadas en seguir los pasos suyos, como ese estudiante suyo de San Cristóbal, que hizo ese estudio tan importante del que estábamos hablando ahora mismo? Yo creo que tenemos que empezar, cuando hablamos de educación, tenemos que empezar hablando aunque parezca una redundancia, tenemos que empezar hablando con los profesores, con los maestros, que tenemos que ser los primeros, que tenemos que capacitarnos adecuadamente para poder abordar estos temas. Tenemos que hablar de la familia. La familia fue y será el núcleo fundamental en el tema de educación. Por tanto, la casa también es un lugar de trabajo esencial en educación. Repito, educar no es decir. Educar ante todo es hacer. Educar ante todo es dar el ejemplo y ser consecuente con lo que estamos haciendo. Y por tanto, bueno, ahora viene el mensaje que tú quieres para los jóvenes, para los niños. Estudien, voy a mirar a la cámara. Claro que sí. Estudien, prepárense. Nosotros, los que ya peinamos cana, tenemos la responsabilidad de dejar en manos de ustedes el cuidado del planeta, porque la vida nuestra ocurre aquí. Este es el medio de existencia de nosotros, de los animales que nos acompañan, de las plantas que nos acompañan en otros días, y tenemos que pensar ya nosotros en ustedes, y ustedes tendrán que pensar en las generaciones que vienen después. En manos de ustedes está el futuro. Por tanto, alcemos estas voces de sostenibilidad para que lleguen a todos los oídos y vivamos cada vez en un planeta más verde, en un planeta más en equilibrio, en un planeta que sea ecosostenible. Bueno, muchísimas gracias por esa palabra, don Ulises, y muchísimas gracias por esta conversación tan interesante que tuvimos hoy, donde aprendimos muchísimas cosas sobre el sargazo. Por ejemplo, hay cosas que no sabíamos del sargazo. Ya hoy, a partir de hoy, vamos a tener otra visión y otro conocimiento un poquito más acabado sobre el sargazo. El tema de los recursos hídricos y las cuencas, ese estudio tan importante.
y naturalmente la educación es la columna vertebral de todo. Muchísimas gracias de nuevo, don Ulises, por estar aquí en Voces Sostenibles.